Bien, por mi parte, buenas noches para todos. Quiero decir que es un honor el que siento por haber sido invitado a este programa. Entiendo que durante toda esta semana han estado disfrutando de la programación y quiero felicitar a los que tuvieron la brillante idea de decorar el ambiente de una forma tal que apenas uno entra, se da cuenta de que aquí hay familias en construcción. Pareciera decirle el ambiente a uno, cuidado, familias en construcción. Y es un tema, un lema muy apropiado, ¿saben? Porque el proceso de construir una familia es un proceso permanente. Uno puede decir que en un momento dado llegamos al final y ya no hay nada más que hacer. Así que felicitaciones a los organizadores. Gracias, Pastor, por invitarme. Realmente me siento halagado por participar en este programa. Un saludo cordial también a los amigos que entiendo nos están escuchando por internet y también por la radio. Yo quiero comenzar mi reflexión con una pregunta. Voy a presentarles 3 escenas bíblicas, muy conocidas todas, y luego voy a preguntarles qué tienen en común. En la primera encontramos a José, el hijo de Jacob, siendo acosado sexualmente, nada menos que por la esposa de su jefe, Potifar. José resiste los avances de esta mujer argumentando que él no puede cometer semejante mal, pues no solamente ofendería a su jefe, sino además, especialmente, pecaría contra Dios. En la segunda escena encontramos a Daniel y a sus amigos enfrentando una severa prueba. Él y sus amigos, Ananías, Misael y Azarías, han sido seleccionados como candidatos para ser gobernantes en distintas provincias del imperio y son objeto de un entrenamiento especial. Pero parte de ese entrenamiento incluye participar de comidas de las cuales ellos no pueden participar, porque han sido alimentos previamente sacrificados a los dioses. Ellos resisten la prueba y se proponen, dice la palabra en Daniel capítulo 1, no contaminarse. La tercera escena es la de los 3 amigos de Daniel ante la estatua de oro que ha construido el rey de nombre Nabucodonosor. Bajo pena de muerte deben inclinarse ante la estatua, pero ellos no lo hacen, alegando que Dios tiene poder para librarlos. Y aunque no los librara, dicen además, aún así no se inclinarían ante la estatua de oro. Y ahora la pregunta, ¿qué tienen esas 3 escenas bíblicas en común? A ver, ayúdenme aquí. ¿En qué se parece? ¿En qué se parecen estas 3 escenas? Aparte de las coincidencias obvias de que en los 3 casos los protagonistas son jóvenes. En los 3 casos hay victoria. En los 3 casos las victorias de estos muchachos glorifican el nombre de ¿quién? Glorifican el nombre de Dios. ¿Qué más tienen en común? Ejemplos de fe y valor. ¿Qué más? Fidelidad a Dios. En los 3 casos los jóvenes están arriesgando sus vidas, pero no les importa tanto el perecer en el intento como la gloria de Dios, a quienes ellos representan. Y ahora una segunda pregunta. Esta pregunta tiene que ver con, noten ustedes que en los 3 casos los muchachos demuestran firmeza de principios. ¿De dónde salieron esos principios? Esos valores a esa edad. A ver, ¿qué edad tendría Daniel
cuando fue objeto de esa prueba tan severa de participar o no de esos alimentos de la mesa del rey. Y recordemos de paso algo que ya sabemos, pero vale la pena mencionar. No comer de la mesa del rey era un insulto que se podía pagar con incluso la vida misma. Y ellos estaban conscientes de ello. ¿Pero qué edad tendría Daniel? Podemos sugerir unos 17. Bueno, la hermana White dice que tendría unos 18 años, pero no hay mucha diferencia. ¿Hay aquí algún jovencito de 17, 18 años entre nosotros? A ver, 18 años, allá está. Un muchacho, ¿verdad? 18 años, apenas un joven. Y sus amigos Ananías, Misael, Azarías, imagino, tendrían más o menos la misma edad. Ahora, la pregunta es, un joven de 18 años, ¿de dónde puede haber sacado, por así decirlo, semejantes valores? Si no de su hogar, ¿de dónde pueden haber sacado no solamente Daniel, Ananías, Misael, Azarías, sino también José semejantes principios? Pero ahora vamos a ubicarnos un poquito en el ambiente y en la realidad de los hechos que estamos narrando. Esos jóvenes un día probablemente salieron de su hogar sin imaginar que nunca más regresarían a él. ¿Han pensado en eso? Un día salieron de su hogar sin pensar que jamás regresarían al hogar paterno. ¿Sí o no? Ese es el caso. José terminó, ¿dónde? En Egipto. Y ahí Daniel y sus amigos en Babilonia. Pero un detalle más. Ese día que salieron del hogar, tampoco los padres imaginaron que no los verían más. Sin embargo, todo parece indicar que los prepararon para la vida, como si esos padres sabían de antemano que no los verían más. ¿Me están siguiendo? ¿Me están siguiendo? No sabían que no los verían más y sin embargo los prepararon de tal forma que esos jóvenes no solamente representaron bien a sus padres, sino lo que es más importante, glorificaron, pusieron bien en alto el nombre de Dios. Entonces, si se trata de dar crédito después de Dios, ¿a quién daríamos el crédito o a quiénes? Por esa obra tan maravillosa, esa obra tan completa que se realizó en favor de estos muchachos. ¿A quiénes? Bueno, hay que comenzar por los padres. Porque hasta los 18 años y quizás un poquito más, ¿quiénes mejor que los padres tienen la responsabilidad de establecer las bases, el fundamento de lo que será el desarrollo del carácter? Los maestros colaboran, ¿verdad que sí? ¿Colaboran los maestros? Claro que sí. ¿Colaboran los pastores? Claro que sí. Pero la labor fundamental, nadie lo puede negar, la realizan los padres. De hecho, los maestros, los pastores, los consejeros y todos los que son, digamos, parte de la familia, edifican sobre el fundamento que establecen los padres. Tengo conmigo el libro La Educación, que está en muchos de sus hogares, y aquí hay una cita que parece confirmar lo que estamos diciendo. El libro La Educación en la página 53 dice: José y Daniel demostraron ser fieles a los principios de la educación recibida en su niñez. A ver, ¿cuándo recibieron la educación?
comenzando en su niñez. ¿Hay padres aquí? A ver cuántos padres hay en nuestro medio. Levanten su mano, padres. ¿Cuándo ha de comenzar la educación de nuestros hijos? Aún dicen, aún desde el vientre de la madre, desde temprana edad. Y los primeros años son determinantes, especialmente los primeros 7 años. Algo grande hicieron estos padres. Algo tan grande que ni aún reinos poderosos como los de Egipto y Babilonia pudieron sacudir, minar esos principios. Ahora, tengo otra cita que probablemente ustedes han leído o escuchado y que quiero compartir con ustedes. La pregunta siguiente es: ¿qué hicieron estos padres? ¿Qué habrán hecho estos padres para dar al mundo, para entregar al mundo y a la posteridad esos baluartes, esas columnas, esos héroes que hoy, literalmente miles de años después, estamos todavía recordando con orgullo y con agradecimiento? ¿Qué hicieron esos padres? Bueno, sería muy bueno saberlo, especialmente para beneficio de aquellos que todavía están influyendo en la vida de sus hijos. Básicamente hicieron 3 cosas. ¿Quieres saber cuáles son? ¿Qué 3 cosas hicieron estos padres? O sea, ¿qué hicieron ellos para educar a estos muchachos de tal forma que nada ni nadie podía inducirlos a hacer lo malo y así contrariar la voluntad de Dios? La página de esta versión que tengo de la educación, el capítulo se titula Biografías de grandes hombres. Página 52. Daniel y sus compañeros habían sido instruidos fielmente en los principios de la palabra de Dios. Número 1, ¿qué hicieron estos padres? Número 1, instruyeron a sus hijos en el conocimiento de Dios. Pero específicamente, ¿qué hicieron? Principios de la palabra de Dios. Ahora, para ayudarnos un poquito a entendernos, ¿qué será lo que quiere decir esta cita cuando habla de los principios de la palabra de Dios? ¿Cuáles son esos principios? Cuando la sierva del Señor dice, los instruyeron en los principios de la palabra de Dios, tenemos que saber cuáles son, porque nos corresponde hacer el mismo trabajo con nuestros hijos. ¿Cuáles son esos principios? Ejemplos de principios que encontramos en la palabra de Dios. Pero principios específicos. Bueno, de hecho en el libro de Éxodo tenemos 10 de ellos, uno tras otro. ¿Cuáles son? Los 10 mandamientos. Allí hay 10 ejemplos de lo que es un principio. Porque ¿saben qué es un principio? Comencemos por allí. Un principio es una enseñanza, un valor válido para todo ser humano, en todo tiempo y en todo lugar. A ver, ¿qué fue lo que dije? Un principio es válido para todo ser humano, en todo tiempo y en todo lugar. Eso quiere decir que cuando la Biblia dice, honrarás a tu padre y a tu madre, ese principio es válido para ¿cuántos seres humanos? Todo ser humano, no importa en qué época de la humanidad viva, no importa en qué lugar, no importa dónde usted haya nacido, el principio es válido para todo ser humano, independientemente de su nacionalidad, independientemente del momento en la historia humana en que nació. Son constantes, son universales. Por eso los 10 mandamientos no caducan y son válidos para israelitas y no israelitas. Pero además de principios, dice esta cita, dice acá, sus hábitos. Número 2,
¿Qué enseñaron estos padres? Hábitos. Y ahora vamos a tratar de aterrizar un poquito, al igual que hicimos con los principios. Cuando estamos hablando de hábitos, ¿a qué nos referimos? A ver, ejemplos de buenos hábitos. ¿Qué buenos hábitos estos padres deben haber transmitido a sus hijos? Que hoy nosotros debemos igualmente inculcar o cultivar para aquellos hábitos de temperancia, hábitos de salud. A ver, además, ¿qué otra cosa? Además de hábitos de salud, ¿qué otros hábitos son aquellos que debemos transmitir a nuestros hijos para que los aprendan desde pequeñitos y nunca más lo olviden? Porque así ocurre. El respeto a los adultos, el respeto a Dios, el respeto a la autoridad. ¿Qué más? Hábitos, buenos hábitos que estos padres enseñaron a esos muchachos. El hábito de la oración, el hábito del estudio de la Escritura, el hábito de decir la verdad, el hábito de ser responsables, de ser íntegros, el hábito del servicio al prójimo, el buen hábito de ser agradecidos por tantas cosas buenas que Dios nos da. ¿Nos estamos entendiendo? Enseñaron principios, número 1. Y número 2, enseñaron buenos hábitos. Pero dije que eran 3. Y el tercero, de no haber estado incluido en el récipe, prácticamente habría hecho inservibles los primeros 2. Por esta razón. Escuche usted lo que dice la misma página del libro de la educación. Les enseñaron que ellos eran representantes de Dios. ¡Wow! Ahí está. Ustedes, muchachos, son representantes de Dios. Ahora, recordemos lo que dijimos antes. Estos padres no sabían que llegaría el día cuando todavía a temprana edad dejarían de ver a sus hijos. No lo sabían. Y sin embargo, como si lo hubieran anticipado. Porque ¿qué les enseñaron? Les enseñaron, no importa dónde ustedes estén, nunca olviden que son representantes de Dios. Y vaya que, si los padres enseñaron bien, también tenemos que admitir que esos muchachos aprendieron bien. Los padres enseñaron bien y los hijos aprendieron bien. Y ahora, vamos a recordar 3 escenas en particular. Y ustedes me van a decir qué tienen en común. José, cuando esta mujer viene con toda su artillería pesada, José dice, ¿cómo podría yo? ¿Recuerdan? ¿Cómo podría yo cometer semejante mal y pecar así contra Dios? De Daniel se dice que propuso en su corazón. Pero esa palabra propuso, en la versión hispana de la Biblia, no tiene toda la fuerza que tiene la palabra hebrea. Porque ese propuso es casi como el propuso que alguien dice, al comenzar el nuevo año me propongo ir al gimnasio. Me propongo hacer dieta. Me propongo... En hebreo, ese propuso significa que resolvió, que decidió. Tiene toda la fuerza de un compromiso. Y cuando la Biblia dice en hebreo que Daniel propuso en su corazón, lo que está diciendo es que Daniel resolvió en lo más íntimo de su conciencia, decidió hacer un pacto con Dios por medio del cual él se mantendría fiel en cualquier circunstancia. Pero ahora los 3 muchachos, ¿recuerdan? La escena es ante la estatua. ¿Recordamos la escena? Un horno de fuego ardiendo. Solo acercarse al horno significa una muerte segura. Y el rey más poderoso de la tierra les dice, así que ustedes no se van a arrodillar delante de mi estatua. Y ellos responden, a ver quién recuerda. No tenemos por qué discutir con usted, su majestad, sobre este asunto. No vamos a discutir, porque el Dios a quien servimos, Él nos va a librar de tu mano
y aunque no nos librara, esta es la parte más poderosa, y aunque no nos librara, sepa, oh rey, que no nos inclinaremos. Ahí está una jovencita, ¿qué edad tiene ella? 5 años, ella me está repitiendo, mejor dicho, me está diciendo de antemano, por si se me olvida algo, ella me está diciendo qué parte de la historia viene, porque conoce bien la historia. 3 jóvenes que resuelven en lo más íntimo de su corazón ser fieles a Dios. Aprendieron bien. Así que, es verdad, tenemos que dar crédito a los padres. ¿Sí o no? Pero también tenemos que dar crédito a estos muchachos, ¿o no? Por supuesto que sí. Y tengo una cita que muy probablemente no has leído o no has escuchado. Digo probablemente, porque está en un libro que no leemos. Consejos sobre el régimen alimenticio. ¡Wow! Pero en ese libro, que muy poco leemos, hay una joya. Como cuando uno escarba y consigue una rica veta de joyas preciosas, dice allí. Si lo tienes en casa, toma nota de la página Consejos sobre el régimen alimenticio, página 33. Bueno, aquí lo que hay es dinamita pura, porque dice esta cita: Daniel y sus compañeros disfrutaron los beneficios de la debida educación en los primeros años de la vida. Hasta ahí no hay nada nuevo. Es lo que hemos dicho hasta ahora, ¿verdad que sí? Ya lo hemos dicho. Pero ahora escucha, hay un pero allí. Dice, pero estas ventajas de por sí no los habrían hecho lo que fueron. Wow, un momentito. Lo que Elena G. de White está diciendo acá es que tuvieron todas las ventajas del mundo, porque sus padres les enseñaron, a ver, número 1, principios. Número 2, buenos hábitos. Y número 3, les enseñaron que no importaba dónde estuvieran, ellos eran representantes de Dios. Y uno dice, ¿pero qué más? ¿Cómo puede decir esta cita que eso no es suficiente? Pues resulta que no es suficiente. Y le voy a leer por qué. Dice así: llegó el tiempo en que ellos debían actuar por sí mismos. Llegó el tiempo cuando su futuro dependía de su propia conducta. Entonces, aquí viene, entonces decidieron. ¿Quiénes decidieron? ¿Los padres decidieron por ellos? ¿Quiénes decidieron? Ellos decidieron ser leales a las lecciones que les fueron enseñadas en la niñez. Ahí está. Los padres hicieron su trabajo, ¿o no? Pero de nada sirve el trabajo de los padres si los hijos no internalizan esos principios y esos valores. Y ahora esa palabrita, internalizar, es una palabra del ámbito de la psicología. Los educadores la conocen, la manejan, y los educadores saben que si no logran que sus alumnos internalicen, y los padres saben que si sus hijos no internalizan las enseñanzas, están hablando al aire. ¿Qué quiere decir internalizar? Internalizar significa, dígalo allí, significa que los valores de los padres llegan a ser los valores de los hijos, al punto de que los hijos ya no entienden, estos son los valores de mis padres, sino que además dicen, además de ser los valores de mis padres, son también mis valores. Eso es internalización. Mientras el joven no reconozca que esos principios son suyos y los defiendan como suyos, todavía son los valores de los padres. Por eso es que algunas veces escuchamos a los muchachos decir
cuando viene la tentación a hacer lo malo y los amigos presionan, que algunos dicen, yo no puedo hacer eso. ¿Y por qué no puedes? ¿Y la respuesta cuál es? Porque mis padres se molestarían, me castigarían. O sea, porque tus padres, o sea, no lo haces por temor a los padres o por no chasquear a tus padres. Tiene que llegar el momento, amigo o amiga, en que los hijos digan, esto es lo que mis padres creen y es también lo que yo creo. Amén. Y ahora quiero terminar con una historia de la vida real. Porque algunos pueden estar pensando, quizás algunos amigos, amigas que nos escuchan ahora por internet, diciendo, pero esa clase de jóvenes, ¿dónde está esa clase de jóvenes? No los veo. ¿Existen hoy, siglo XXI, jóvenes de ese calibre, con semejantes principios, semejante carácter? Y yo pregunto, ¿los hay sí o no? Los hay. Bueno, yo quiero pensar que esta noche, aquí en El Doral, tenemos a esos jóvenes. Y entre los que nos escuchan también los hay. No sé cuántos recuerdan. Littleton, Colorado, abril de 1999. ¿Alguien recuerda la matanza de Colorado en el colegio Columbine? 2 jóvenes asesinos fuertemente armados, con un sobretodo detrás del cual escondían armas poderosas, llegan a la escuela y disparan contra sus propios compañeros de estudio. Al final de la matanza, 12 estudiantes habían muerto de manos de sus propios compañeros de estudio y un profesor. Pero entre tanta tragedia y tanta tristeza que el mundo experimentó en ese tiempo, hubo una historia que al escucharla y al repetirla decimos, por lo menos algo bueno ocurrió. Y la historia gira alrededor de una jovencita de nombre Valin Schnur, quien estaba en el segundo piso en la biblioteca cuando comenzó el tiroteo. Dice el relato que un joven subió corriendo, abrió la puerta de la biblioteca y gritando dijo, escóndanse, 2 jóvenes están disparando a matar. Y ella, con una amiga, su mejor amiga, se escondieron debajo de una mesa, debajo de un escritorio. Al poco rato, los 2 asesinos entraron, disparando a todo lo que se movía. La amiga de Valin murió en el acto. Varios disparos la alcanzaron. Y a Valin se le encontró en su cuerpo, entre balas y fragmentos, 15 impactos de bala. Pero no murió. Cuentan los testigos que desangrándose debajo del escritorio, Valin comenzó a clamar, Dios mío, Dios mío. Y por supuesto estos muchachos se escucharon. Y al percibir de dónde provenía el clamor, hasta allá se movieron. Los recortes de periódico que aún conservo dicen que estos jóvenes buscaban especialmente matar a los deportistas, a la gente de color y a los creyentes en Dios. Por supuesto, escuchan que alguien dice, Dios mío, y hasta allí llegan. Y entonces uno le pregunta, ¿dijiste Dios? ¿Dijiste Dios mío? ¿Crees en Dios? Y ella escucha que cuando él pregunta, ¿crees en Dios?, recarga el arma como para disparar. Y entonces responde, sí, creo en Dios. Wow. Cada vez que leo el relato me pregunto, ¿qué habría hecho yo? Con un loco armado que no va a pensar 2 veces para oprimir el gatillo. Sé que si digo que creo, soy hombre muerto. Pero si digo que no creo, estaré negando el nombre de Dios.
Entonces viene la segunda pregunta. ¿Y por qué crees en Dios? La respuesta de Valí. Porque así me enseñaron mis padres y porque yo creo. Ahí está. Porque así me enseñaron mis padres. Y gracias a Dios porque añadió. Y gracias a Dios porque añadió. Y porque yo creo. En otras palabras, el proceso de transmisión de valores se había cumplido. Valores que pasan de padres a hijos. Y esos hijos crecen y cuando se casan, ¿qué hacen con sus valores? Los transmiten a sus hijos. Y es un proceso intergeneracional que comenzó probablemente en una persona y se multiplica a la N potencia, porque quizás miles y miles a partir de ese primer hombre o esa primera mujer también pasan sus valores a su descendencia. Pero el relato no termina allí. Tengo conmigo la última parte porque se lleva a cabo un rally, un programa en un estadio, donde hay varios participantes que cuentan sus experiencias y entonces le tocó el turno a Valí. Y la pregunta era, ¿por qué dijiste sí, sabiendo que te podía costar la vida? Y dice así, las palabras de ella ante un público numeroso, en un estadio. Cuando esos dos muchachos me preguntaron si creía en Dios, sentí tantos deseos de decir no. Ahí está. ¿La vamos a culpar por eso? ¿La vamos a culpar porque ella tenía miedo? ¿Sí? Sentí tantos deseos de decir no, no creo. Tenía tanto miedo que no sabía qué hacer. Pero ya que decir no era un irrespeto, me gusta esa palabra, ya que decir no era un irrespeto para mí misma y para Dios, los miré directamente a la cara y les dije lo único que podía decirles: sí, creo. ¡Wow! ¡Qué cosa más grande! Hay modernos Daniel, hay modernos José, Ananías, Misael, Azarías, no son joyas de la antigüedad. Hoy día, quizás en esta misma iglesia, hay jóvenes que aman tanto a Dios que por nada del mundo van a sacrificar sus principios, ni aún el temor de perder la misma vida los va a hacer renunciar a lo que para ellos es más valioso que su misma vida. Les dije lo único que podía decirles: sí, creo. Mi pregunta para terminar es, joven, que estás aquí en esta hora, los que escuchan allá en sus hogares o donde quiera que estén, quizás mientras conducen su automóvil de regreso a casa, la pregunta en esta noche es: ¿será que Dios cuenta conmigo? ¿Será que Dios cuenta contigo? Porque alguien tiene que representar a Dios. Él no comisiona a los ángeles, aunque pudiera, para contar la historia de la redención. Dios cuenta contigo y cuenta conmigo para decir a otros que hay poder en la sangre de Cristo para perdonar pecados y que hay poder en su Santo Espíritu para capacitarte a ti y capacitarme a mí, de modo que seamos baluartes, embajadores de Dios, sus representantes, donde quiera que estemos. Y los padres que están presentes, ¿qué es lo que Dios espera que enseñemos a nuestros hijos? Que enseñemos principios, que enseñemos buenos hábitos y que les enseñemos por sobre todas las cosas, que no importa dónde estén, en la universidad, en el vecindario, en la oficina, aún en la cancha deportiva, que no importa dónde estén, son representantes de Dios y que Dios cuenta con ellos para que lo representen bien. Y les quiero decir, en una época como esta,
donde los valores brillan por su ausencia, donde hay tanta gente sin principios, pregunto, ¿cuánto poder hay en la vida de un joven que vive sus principios día a día? Hay poder. Podrán negar la doctrina, podrán decir lo que quieran si Dios existe o no existe, pero lo que no podrán negar es que la vida de ese joven tiene algo que ellos no poseen. Son los principios de la palabra de Dios. Y tarde o temprano van a reconocer que esos jóvenes tienen algo que no tienen y van a desear que eso que tienen esos muchachos sea también parte de la vida de ellos. Entonces la pregunta de nuevo es, ¿cuenta Dios contigo? ¿Cuántos en esta noche quisieran, y también para ustedes que nos escuchan, donde quiera que estén ahora, cuántos quisieran, colocando su mano en el pecho, decir, Señor, cuenta conmigo, Señor, que esos preciosos principios no solamente estén en mi corazón, sino que se traduzcan en mi vida diaria, de tal forma que el mundo sepa que Cristo vive, que Cristo reina y que muy pronto vendrá a este mundo a buscar a sus hijos. Colocándote de pie, quisieras decir en esta hora, Señor, al colocarme de pie, te estoy diciendo, con este acto, que puedes contar conmigo. Alabado sea el nombre de Dios. Esta noche el nombre de Dios ha sido glorificado, no solamente porque hemos recordado lo que Dios ha hecho en el pasado, sino también lo que puede hacer hoy por ti y por mí. Padre nuestro que estás en los cielos, alabado Señor, y glorificado sea tu nombre, hoy y por siempre. En esta noche, nuevamente, la cruz se erige victoriosa, porque hemos puesto en alto el nombre de nuestro Señor Jesucristo y de su poder para transformar las vidas de hombres y mujeres que hoy quieren, Señor, servirte de todo corazón. No podemos hacerlo sin ti. No podemos hacer la obra de padres que se corresponde con la necesidad de la época sin ti. Así que, Señor, quiero pedirte en forma muy especial que tú bendigas a estos padres que están de pie, a las madres también, a los que nos escuchan donde quiera que estén. Dale, Señor, sabiduría de lo alto para que transmitan a sus hijos estos preciosos principios de tu santa palabra. Pero muy especialmente, Señor, nuestra oración es por los jóvenes, porque ellos son objeto de toda clase de tentación, de un verdadero bombardeo diario que los ataca y los persigue. Nuestra oración por ellos es que donde quiera que se encuentren, pongan bien en alto el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendícelos, Señor, cuida de ellos, llévalos con bien a sus hogares, también a nosotros. Danos una buena noche, Dios, y que esta semana de familias en construcción continúe glorificando tu santo nombre. En Jesús, nuestro amado Salvador, lo pedimos todo. Amén. Amén. Pueden sentarse.